para las que no me conocen, son Carmen Salazar. Qué bueno que ya algunas me conocen, porque antes me conocían como la esposa del pastor Alfredo. Alguna vez me preguntaron quién era el pastor Alfredo. O sea, alguna vez también me dijeron que pensaba que el pastor Alfredo había traído otra persona, una cosa así. Ahí siempre hay curiosidades. Pero estoy muy agradecida de estar aquí. Gracias por este tiempo. Bueno, he estado meditando yo para entrar un poco más, tema de la palabra. Gracias por Mari, me añadió para humildemente ser parte de esta enseñanza, ¿no? Yo yo soy hincha de algunos héroes de la fe de la Biblia. O sea, yo soy hincha de Pablo, o sea, literal, o sea, hincha, o sea, obviamente amo a todos los personajes bíblicos, pero Pablo es una cosa que toca mi corazón así, pero impresionante. Cuando yo he podido escuchar la palabra, voy a hacer un paréntesis, como tenía temas para dormir, no podía dormir, algo así, entonces se me ocurrió ponerme los famosos ruidos blancos, ruidos marrones, ruidos azules, para dormir. Entonces una de esas que mi mamá le tocaba ir a la casa a dormir, porque a veces nos turnábamos, y un día fue, y mamá se levanta y dice, ¿qué pasa, Camucha? Porque ella me llama Camucha, se está saliendo el agua. Y yo me levanté asustada. Dije, de verdad, se está saliendo el agua. Y no era otra cosa el parlante con el ruido del agua. Yo dije, ni más ruido ni blanco, ni, lo digo por mí, ni ruido blanco, ni ruido azul, ni ruido marrón, nada. Entonces, ¿qué hago? Plum, pongo la Biblia y está corriendo lectura tras lectura. Cierro paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Es de que cuando algunas veces yo me he levantado escuchando cuando Pablo decía, y después le voy a contar otro personaje también que ya mí soy hincha, que decía, yo he pasado pues persecución, hambre, desnudez, naufragio, y yo me levantaba y me levantaba con dolor, decía, Señor, o sea, Pablo, no la pasaste bien, y como sea, y estaba el Pablo ahí avanzando, y él sabía lo que le venía, y yo me levantaba con dolor. Es como que si yo a veces leo las epístolas paulinas y siento como que si Pablo estaría ahorita en esa parte, en Berea, en Atenas, o donde él estaba moviéndose, haciendo lo que se le encomendó hacer. Pero recientemente también añadí a Pedro. Yo decía, no, pero Pablo me gusta mucho, muy educado. Él nunca obvió cuando él se acercó a Cristo, recibió al Señor, nunca negó del dónde venía. Pablo decía que era fariseo, educado a los pies de Gamaliel, el ciudadano romano, y para mí Pablo era lo top de lo top. Entonces yo decía, pero no, porque Pedro medio chusquito, pescador, no, como que no, ay, no sé, pero obviamente, no, yo lo digo, lo comento, pero no es así, obviamente, ¿no? Porque lo que ellos pasaron no es como lo que nosotros estamos pasando. Entonces, cuando me puse a leer lo de Pedro, dije, Dios mío, qué interesante lo que pasó lo de Pedro. Y pueden ir poniendo la diapositiva. Yo voy a mencionar solamente la primera carta de Pedro, y de hoy voy a ir a un versículo específico. Pedro, ustedes saben, o las que no saben, Pedro era un hombre que tenía un tema, era iracundo. O sea, Pedro iracundo, era muy emocional. Te sigo, Cristo. Después lo negó 3 veces. Después, cuando entregaron a Jesús, él fue y le cortó la oreja a Malco. Yo decía, pero ¿por qué le corta a Malco? Debería haber cortado a Judas, pero le corta la oreja a la persona incorrecta. O sea, Pedro era terrible, iracundo, ¿no? Se fastidiaba mucho, como que podía estar aquí en extremo, otro extremo. Pero ese Pedro, sencillo, porque era un hombre que no tenía educación, era un pescador, pero su vida cambió. Adivinen dónde, en Hechos. Vino ese Hechos de los apóstoles donde Pedro no llegó a ser el mismo. Es más, en la lectura, algunos estudiosos han dicho, pensaban que el libro de Pedro 1, Pedro 2, no lo escribió Pedro, porque Pedro era un pescador. Pero se contradicen ellos porque Lucas asevera en Hechos capítulo 2, cuando Pedro sale a hablar, es más, los
líderes fariseos dicen, pero este no es el pescador, el hombre es ese hombre que hace hablando de esa manera. Y después los mismos líderes religiosos dicen, es que él estuvo con Jesús. Es que él estuvo con Jesús. Entonces la vida de Pedro, la manera de hablar cambió radicalmente. Es más, él pasó de ser un simple pescador a un líder impresionante. El liderazgo de Pedro era impresionante. Llamado para consultar por acá, lo llamaban para poder poner orden por acá. Era impresionante. O sea, Pedro de aquí pasó a otro lado, no en sus emociones, sino en un nivel diferente que lo lleva a él, como yo decía, yo voy a hacer un cherry. Él pasó por su celebrando la recuperación. ¿Por qué? Porque él pueden poner la primera diapositiva. Yo les voy a leer algo, ¿no? Y yo le voy a decir por qué pasó por su celebrando la recuperación. Dice, bueno, en esta carta el apóstol Pedro se refiere al eminente e inevitable inicio de la persecución. En 1 Pedro 1, 6, 7, ahí lo refiere. La creciente oposición y la hostilidad para los cristianos. El apóstol Pedro hizo estos escritos para aconsejar, animar a los cristianos y sobre cómo vivir en tiempos difíciles, tener paciencia en el sufrimiento y someternos voluntariamente a los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas para ser piedras vivas. Bueno, algunos estudiosos refieren que este libro fue escrito antes de la persecución de Nerón, probablemente 63-64 después de Cristo. Bueno, Nerón era un perverso. Entonces, Pedro escribió las cartas, bueno, vamos a la primera carta de Pedro, en época de persecución, o sea, ya se estaba oliendo a muerte. Entonces, Pedro sabía lo que se venía, o sea, Pedro sabía que lo iban a matar. O sea, no es que Pedro sale a la calle y se va a encontrar con un carterista y le roba su billetera, no. Pedro sabía que si seguía hablando de Cristo, lo iba a llevar a la muerte. Entonces, él se respiraba amenaza, había muchos problemas, a veces se convertían, la otra vez escuché, bueno, estaba leyendo, se convertían pues fariseos al cristianismo, pero estos querían venir con sus modelos de muy religiosos y estaba Pedro diciendo, no, esto no es así. Entonces, el nivel de Pedro, digamos, de liderazgo subió. Es más, no sé si saben, pero Pablo un día le llamó la atención a Pedro. O sea, prácticamente le dijo hipócrita, ¿no? O sea, imagínate, eso yo digo, esos sí son dos hombres de liderazgo. Ellos cambiaron una historia. Entonces, lo que Pedro hizo en sus cartas, sabiendo lo que se venía, porque él tenía que animar a la gente. O sea, se venía lo peor para los cristianos, lo peor. O sea, mucha sangre derramada, familias, o sea, eso fue horrible, eso fue una matanza, fue una carnicería. Y Nerón, que era perverso, súper perverso. Él inventó que quemaron la ciudad, etcétera, tenía que buscar algo para matar. Los mataron, miles. Hubo sangre de gente justa, derramada a raíz de esa persecución. Y Pedro sabía todo eso. Entonces, los milagros que pasaron en Pedro, el que Pedro cuando salió de la cárcel fue un ángel de verdad y que él tocó la puerta de esta casa y una mujer escuchó la voz, vio a Pedro y le tiró la puerta y dijeron debe ser un ángel. O sea, Pedro sabía todo eso porque todo eso era para fortalecer la fe de los cristianos, para fortalecer su fe de lo que va por venir. O sea, en estos tiempos, yo sé que las cosas no son fáciles y a veces en casa, pero en ese caso el problema de ellos no estaba en su casa, el problema de ellos estaba afuera y era una persecución cruel. Entonces se dice obviamente que todo esto, todas las cosas que pasaban, esos milagros sobrenaturales que pasaban a Pedro es para que la gente vea y sea fortalecida en una fe. Entonces, cuando Pedro, si vas a hablar un poco, si vamos a aprender un poco más de Pedro, ahora soy hincha también de Pedro. O sea, disculpa Pablo, vas a tener que compartir mi corazón. Soy hincha también de Pedro. Tan ignorante Pedro, pero pulido, refinado,
con esa convicción con la que él hablaba, declaraba, proclamaba y no se callaba. Era impresionante. Así que no te desanimes. A veces uno puede decir, no, pero yo sé solo hasta acá. No digas eso si tienes a Cristo en su corazón, porque Cristo te va a anchar en todo y vas a poder subir otro nivel. Miren la historia de Pedro. Entonces, vamos a avanzar un poco. Ya, yo puse piedra viva, pero antes quiero leer esto. Antes del el capítulo 2, antes del capítulo está el capítulo 1, obviamente, ¿no? Pero voy a leer 1:13 primero. Dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces, Pedro, ¿por qué crees que está diciendo eso? Porque Pedro sabía, pues, él sabía. Él dice, ahora dispóngase a actuar con inteligencia. Entonces Pedro sabía que no iba a andar con un cuchillo matando pues a su perseguidor. Él tuvo el cambio. Él permitió voluntariamente ser amoldado por Cristo. Él lo tuvo que hacer. Entonces, haciendo un pequeño cherry una vez más, acelerando recuperación, voy a mencionar algunos defectos algunos, que yo sé que ninguno está acá por si acaso, ninguno. Rencores, revancha, chismes, espíritu crítico, autojustificación, culpa, egoísmo, idolatría, queja, ingratitud, ira, rabia, sarcasmo, temor, ansiedad, deshonestidad, robo, exageración, hipocresía, resentimiento, amargura, duda, falsa humildad, falta de perdón, orgullo, luto, disfunción de niñez, ira, salud mental, codependencia, desórdenes alimenticios, problemas de comida, adicción a las relaciones, como sexo físico, abuso emocional, adicción a las drogas, alcoholismo, juego de azar, etc, etc, etc. Entonces, obviamente, no hay nada acá de esto. En usted, ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Pedro, yo digo, sí, Pedro pasó por su celebrando la recuperación, porque Pedro voluntariamente tuvo que someterse a un cambio de Cristo. O sea, el liderazgo de Pedro ya subió. Porque fue el primero en hablar cuando pasó lo de Pentecostés. ¿Quién salió a hablar? ¿Acaso salió Tomás, que andaba, ay, sí, será, no será? No, salió Pedro. Y Pedro salió con mucha convicción. Entonces, el liderazgo de Pedro fue un escalón más. Porque gracias a Pedro, porque Pedro era, veía que Pedro iba para los judíos, pero cuando pasó lo del romano, o sea, Pedro entendió, o sea, que ¿quién soy yo para estorbar a Dios? O sea que esto es para todos. Obviamente el caso de Pablo, pues llamado pues para los gentiles, ¿no? Entonces, Pedro entendió que primero tuvo un cambio voluntario en él. Ya no andaba con cuchillo en mano. Ya no andaba diciendo, ay, te quiero, mañana no te quiero. Te doy, mañana no te doy. No, ya iba a otro nivel. ¿Por qué? Porque había gente ya que lo estaba siguiendo. Había gente que él tenía que animar, que él sabía que se venían tiempos duros. Es más, Pedro pidió que lo crucifiquen de cabeza, porque no era digno de ser crucificado como fue con Jesús. O sea, imagínate ese nivel. Y a veces yo le digo, Señor, perdóname, porque a veces he podido ser indolente a estas historias. Perdóname, Señor. Y yo te digo que yo oro también por en estos países donde los cristianos son perseguidos. Y yo digo, Señor, qué comodidad la nuestra, qué agradable es aprender el evangelio en un aire fresco, tomando algo rico, una limonada helada. Eso es agradable, pero en lugares tan distantes o tan humildes, eso no es así. Eso sabe a tierra, eso es seco. Eso es seco. Digo, Señor, perdóname. Pero nosotros estamos viviendo, gracias a Dios, a estos hombres de fe, que se sepan que no es por todas las acciones que nosotros hacemos. No es que voy a alimentar a 1 millón de personas. No por eso vas a obtener la salvación. Es la gracia, el Señor la que te da la salvación. Y Pedro también lo habla así.
Es la gracia. Pero Pedro entendió, obviamente, la gracia. Yo entiendo la gracia, perfecto. Pero la gracia que no me da la libertad de actuar como si yo no hubiese habido cambios en mi vida, sino es la gracia que me da la capacidad de caminar sabiamente y abrazar la cruz. Y abrazar una cruz, abrazar que a veces hay dolor, que a veces hay desesperanza, que a veces parece que no es muy cierto esto. No lo sé. Cada uno de ustedes sabe la historia de su vida. Cada uno de ustedes saben aún cosas que ustedes no cuentan. Solo lo sabes tú y el Señor. Solo lo sabes tú. Hay cosas íntimas que a veces no lo cuentas. Pero déjame decirte que el Señor sí lo sabe. Porque así hay como un mensaje en esos tiempos difíciles. Ese mismo mensaje es para nosotros también, que hay esperanza en Cristo. Entonces, cuando se habla de piedras vivas, yo digo, ok, qué lindo que somos llamados a ser piedras vivas, pero yo sé por qué se lo dijo esto Pedro, porque era gente que estaba sufriendo, era gente que temía que los iban a matar, como pasa en muchos países, que como los persiguen, los matan, solo por decir que eres cristiano. Eso no es justo. Pero para nosotros, para Occidente, ¿qué se viene más adelante? ¿Qué pasará más adelante? ¿Qué será el futuro? No sé. ¿Qué son tus pensamientos o si hay temores? No lo sé. Pero déjame decirte que somos llamados a ser piedra viva. Piedra viva para el que tiene la convicción de caminar sabiamente con inteligencia, como hizo Pedro. Y a veces uno dice, esto me gusta, la tomo, pero ¿sabes qué? Esto le costó a ellos la vida. Esto le costó cambios a Pedro. El que Pedro tenga esa revelación de piedra viva, él tuvo que morir. Aún a su personalidad muy complicada parecía, pero caminó al lado del maestro. Entonces cuando dicen piedra viva, dice acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra viva es Cristo. O sea, ellos abrazaron esa piedra viva, la piedra angular, la que otros desecharon. Porque desde el Antiguo Testamento está, otros desecharon, esa era la piedra angular. Y esa piedra angular, para poder formar un templo, necesita de nosotros, que somos esas piedras vivas. Dice, para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, si tú decides, no, ¿sabes qué? No me interesa, déjame decirte que esa misma piedra va a ser tu piedra de tropiezo, o mi piedra de tropiezo. Voy a terminar cayendo y tropezando con esa misma piedra. ¿Por qué? Por desobediencia. Y esto es para todos. Esto es para todos. Desde el pequeño hasta el grande. Entonces no podemos, si conocemos la palabra de Dios, yo no puedo tropezar con la misma piedra. No puedo tropezar con esa piedra, Señor. No. Entonces, si yo he decidido que yo por tu gracia, tú me das tu favor, me revistes de tu favor, de tu gracia, qué lindo, Señor. Pero yo tengo que ser responsable que esa gracia me lleva a abrazar la cruz. Me lleva a a cuidar mi salvación. Pero no puedo caminar a espaldas. Hace algún tiempo yo había escuchado que como que se predicaba mucho por la gracia, que el favor de Dios, siempre el favor de Dios, y que la gente pecaba, al día siguiente me arrepiento, al día siguiente me arrepiento. No, eso es de inmaduros, eso es de inmaduros. O sea, yo no puedo comer lo mismo que me hace daño. O sea, yo sé, por ejemplo, a mí no me gusta el ají, nada lo como con ají, nada, o sea, nada, papa a la huancaína sin ají, o copa sin ají, ceviche sin ají. Soy la única. Voy a un restaurante, todo el mundo me mira medio raro. ¿Qué me importa? Yo de chiquita no me gusta el ají. No me gusta el ají. Entonces, ¿qué pasó la otra vez? Qué bueno que me da risa lo que pobrecita mi mamá. Entonces, estábamos apuradas. La estaba acompañando sobre un chequeo. Entonces, como yo suelo
tomar extractos. Yo soy la doña extractos, entonces estaba en un supermercado, cogí 2 extractos, 2 botellas pequeñas porque suelo tomarlas y esos son mis famosos shots de uno de los tantos que tomo. Entonces le dije, ya mamá, ya, estábamos en el auto, ya, toma tu extracto de una vez. Ok, entonces vi que mamá tomó y estaba así, le cambió la cara, ¿qué es esto? Pica, pica. Le digo, mamá, ¿qué pasa? O sea, es el quión de siempre, porque yo tomo, me gusta el quión, puedo tomar un shot de quión, no tengo problema. Pica, pica. Entonces veo el extracto y decía extracto de ají. Entonces, y yo decía, ay, Señor. Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, o sea, yo tengo que dar el ejemplo. O sea, tengo que dar el ejemplo. Si yo soy la doña extracto y le digo, mamá, ya, si quieres no te la tomes, ya no importa, me lo voy a tomar, se lo tomo. Y encima la pobre estaba en ayunos, le habían puesto un holter, o sea, la pobre mal, y mamá, no puede ser. Digo, mamá, entonces, ¿ahora yo qué hago? O sea, no me gusta el ají. Entonces iba y dije, bueno, señores, bueno, ya he tomado tantos extractos de mis shots de harto quión, bueno, ya. Y me tomé el extracto aquí. Yo dije, Señor, mira, ya me lo tomé, qué cosa para más fea. Pero yo decía, si algo tengo inflamado, de hecho me lo va a desinflamar, Entonces, ¿a qué voy? Es de que hay cosas que uno decide tomar o no decide tomar, o comer o no decide comer, ¿no? Pero lo que yo te digo es de que tomemos las decisiones correctas. Actuemos inteligentemente, ya no por emociones como era la primera etapa de Pedro, sino con esa convicción, con esa sabiduría, que ya no puedo ir tropezando con la misma piedra siempre. No puedo. Señor, pero soy rencorosa, no puedes ir tropezando con la misma piedra, no se puede. Si tú tienes que entender, si yo soy llamado a ser piedra viva y tengo que estar unida a esa piedra angular que es Cristo. ¿Por qué? Porque qué lindo es cuando te dicen, somos real sacerdocio, somos pueblo santo. Pero eso le costó a ellos. Eso le costó a ellos. Eso no es porque, ay, qué lindo que yo voy a una iglesia. No, eso le costó a ellos. Eso le costó a un Pedro decirle real sacerdocio, pueblo santo. ¿Por qué? Por la responsabilidad que había en él y cómo él enseñaba. Entonces, en el próximo slide, por favor. Bueno, dice, el pueblo de Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, obviamente, yo quiero ser linaje escogido, real sacerdocio, por supuesto, pero esto cuesta caminar en integridad. Cuesta alejar de todos aquellos defectos de carácter. Todos tenemos defectos de carácter, todos. Pero está bien, somos llamados no a ser perfectos, a ser maduros, porque es tu madurez de ahora, es la que tú vas a enfrentar las cosas que vienen ahora. Entonces viene la prueba, es como que Dios te pone un galón, ¡pum!, tu galón. Ahí está Melissa, tu galón. Tú más adelante tú estás fortalecida con tu galón. Viene otra prueba, pasaste la prueba. Solo el que pasa la prueba puede subir otro nivel. Déjame decirte, cuando pasas una prueba, no la deseches. No deseches tu prueba, moldea tu carácter, fortalécete. Ten fe en Cristo, porque ya alguien dijo que tú eres piedra viva. Pero si tú deseas desobedecer voluntariamente, por ignorancia o desconocimiento, vas a tropezar con la misma piedra. Una y ves. Yo no quiero tropezar con las mismas piedras. Hay hábitos que yo tuve que cambiar. Pero no quiero tropezar con la misma piedra. Hace ya algún tiempo atrás, era especialmente la esposa de mi hermano, ¿no? Mi hermano partió a la presencia del Señor y yo tenía mucho dolor. De verdad, tenía mucho dolor porque ella fue dura muchas veces conmigo. Mira, te digo una cosa, y eso es del Señor. Y pasó conmigo y con mi hermano Alex. Pasó lo de mi hermano y sentimos tanto amor por ella, pero tanto amor, que lo único que queríamos hacer era cuidarla. Y aún mi esposo se sorprende y dice, fue dura,
pero no me importa. Yo le decía a mi esposo, no me importa, yo la quiero ver, no me importa. Entonces, quizá eso fue una etapa en mi vida, pero ya me sané. Y no me importa qué puede venir adelante. Yo sé que hay un mensaje de esperanza. Yo lo sé. Por eso a veces las cristianas, porque acá estamos todas damas, a veces podemos temer o pensar que todo tiene que ser perfecto. Déjame decirte, no va a ser perfecto. En tu casa no va a ser perfecto. No va a ser perfecto. Pero tú vas a tomar la decisión cómo vas a enfrentar esa situación para que tú puedas ser esa piedra viva y para que evites tropezar con la piedra, con la misma piedra, una y otra vez. Por eso tenemos que entender un mensaje de salvación. Tenemos que entender que la gente necesita a Cristo. No necesitamos religiosos, no necesitamos llevar cruces. No tengo nada con la cruz. Es más, yo una vez quería comprarme una crucecita, pero no tengo nada con eso, te digo, nada, absolutamente nada contra eso. Pero tenemos que enseñar un mensaje de salvación para la gente. ¿Y sabes cómo es? Es con el ejemplo. O sea, Pedro, ¿tú crees que ahí de Pedro le comenzaron a decir, sí, el Pedro, el ignorante, no más? Mencionaron el ignorante, el sencillo, no más. Y era autoridad. Pedro empezó a ser autoridad, a subir de nivel en todo, en conocimiento. Ya estaba pulido en su hablar. Es impresionante lo que pasó con Pedro. La siguiente diapositiva. Y bueno, y Mateo 21, 42, 44. Dijo, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantada y sobre quien ella cayere la desmeduzará. ¿Por qué? Porque el pecado, la perversión, todo eso nos lleva a la destrucción. Y déjame decirte, como alguien dice, ay, que la verdad yo no he pecado, porque yo nunca he robado un banco. Yo tampoco nunca he robado un banco, pero también he pecado. O sea, déjame decirte que uno tiene que tener claridad qué es pecado. A veces, bueno, caso mío de trasfondo muy católico, apostólico, romano, recontra católico, apostólico, romano, entonces dice, ay, no, pecado, no, si has matado a alguien, se has robado. No, es... Si alguien está casada y piensa en otra persona, eso es pecado, ya no lo ejecutó, pero lo tiene en su corazón, eso es pecado, eso es perversión. Si alguien está codiciando algo a otra persona, eso es pecado. Ay, no, pero no es pecado. Por eso cuando llaman a ser santos como Dios es santo, es una responsabilidad para el que cree. Para el que cree y sabe que quiere ser una piedra viva y sabe que quiere ser ese sacerdocio santo. Para el que no le interesa y puede caminar una vida normal, hiriendo por aquí, haciendo por acá. No, pero son decisiones que tú tomaste. Por eso digo, qué lindo que Pedro pasó por su celebrando la recuperación. De verdad, lo digo de esa manera, pasó a ser un cherry, pero todos necesitamos a ese Cristo que sana, ese Cristo que salva y ese Cristo que realmente hace un cambio en nuestra mente. Necesitamos cambiar nuestros hábitos, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos cambiar y ser testimonio, ser ejemplo para otros.